vamos a hablar sobre la farmacología. ¿Qué es la farmacología? La palabra farmacología proviene del griego fármakon, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia. Esto quiere decir que es una ciencia que estudia los fármacos y todo lo proveniente a ellos, como lo es la historia, su origen, las propiedades físicas, químicas y bioquímicas, sus presentaciones, sus efectos, los mecanismos de acción, lo que el fármaco le hace al organismo, lo que el organismo le hace al fármaco, etc. Hay 5 tipos de acción farmacológica que se reflejan en el funcionamiento de todo ser vivo. Estos pueden presentarse individualmente, combinados o agrupados. El primero es la estimulación. Este se refiere a cuando el fármaco aumenta las funciones de las células, sistemas u organismo. Un claro ejemplo es el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, que estimula y aumenta la función cerebral para una mayor concentración. Por otro lado, tenemos la depresión, que es lo contrario a la estimulación, pues consiste en una disminución de las funciones de las células, sistemas u organismo. Un ejemplo de esta acción farmacológica vendría siendo el omeprazol, pues este medicamento disminuye la producción de ácido clorhídrico en el tracto gastrointestinal para disminuir los ácidos. Tenemos también la irritación, que se refiere a una estimulación violenta de las células que produce una reacción inflamatoria y la exfoliación del tejido del organismo o sistema. Como ejemplo, tenemos el yodo o el agua oxigenada en una raspadura. El reemplazo es la sustitución de una hormona o compuesto faltante en el organismo. Por ejemplo, la insulina inyectada en una persona diabética, que como consecuencia de su enfermedad, el páncreas no secreta de manera correcta esta hormona. Y por último están las antiinfecciosas, que son fármacos capaces de eliminar o disminuir a los microorganismos o parásitos que producen enfermedades sin provocar efectos adversos. Los antibióticos son claro ejemplo de este tipo de acción farmacológica. También se dividen por su forma de acción. Local se refiere a que actúa en el área de la aplicación, es decir, no entra al torrente sanguíneo. Estos pueden ser cremas, ungüentos, entre otros. La general o sistémica ya entra a la circulación y actúa en todo el organismo, como los antibióticos sistémicos. Y en acción remota es una combinación de ambas. En esta se administra de manera local, pero hace un efecto sistémico, como una alergia a una picadura de abeja. Ahora, antes de empezar a profundizar más en el tema, acompáñame a hablar un poco sobre la historia de la farmacología. En Grecia y Roma, por ahí de los años 460 a.C. hacia el siglo XIX, Hipócrates establece la teoría humoral, que es tratada mediante el clima o las estaciones del año o la dieta que se tiene, y que nos dice que el cuerpo humano está constituido por 4 líquidos esenciales que dan salud en equilibrio. Este flujo se puede modificar por la dieta, actividad física, entre otras cosas. Los humores van relacionados a la personalidad, el elemento y la estación del año, para así poder hacer los remedios de las enfermedades. Así es como tenemos la sangre, asociada a una personalidad sociable, al aire y a la primavera. Flema, como una personalidad calmada, relacionada con el agua y el invierno. Bilis negra, asociada con la personalidad melancólica, la tierra y el otoño. Y por último, la bilis amarilla, como una personalidad colérica con relación al fuego y al verano. La civilización mesopotámica estaba impregnada de ideas religiosas, por lo que creían que la enfermedad y las curas eran castigos o regalos de los dioses y demonios. Esta civilización relata el Código Hammurabi, con 282 leyes. Fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2.4 metros de altura, con reglas y remedios para las enfermedades. En Grecia surge una medicina empírica y racional, sin elemento mágico o religioso, basándose en la exploración del paciente, con Galeno y Esculapio como sus más grandes representantes. Galeno hizo vivisecciones en animales, identificó 7 pares craneales, describe enfermedades e infecciones, por nombrar algunas de sus aportaciones. Por el otro lado, Esculapio, considerado dios de la medicina y curación, fue alumno de Centauro Quirón.
Dice la leyenda que tenía la capacidad de revivir a los muertos, lo cual hizo enojar mucho a Hades, dios del inframundo, haciendo que lo mandara matar con Zeus. En China, se basan en su concepto en el yin y el yang. El qi se dice que es un flujo vital de energía que puede modificarse mediante acupuntura o magnetismo, dando a entender que uno necesita estar en un estado de tranquilidad para que el cuerpo pueda reajustar cualquier equilibrio. En Egipto son los primeros en utilizar un proceso de diagnóstico, teniendo una higiene muy estricta y utilizando minerales, vegetales y miel como medicamentos. En su diagnóstico está preguntar al enfermo, investigar, encontrar el origen del dolor, antecedentes familiares, verificar tratamiento y un plan de cuidados. Los árabes tienen como un canon de medicina una enciclopedia médica de 14 volúmenes, escrita por el científico musulmán persa Ibn Sina. Tendrá una gran influencia en Europa, porque son los primeros en utilizar la experimentación y cuantificación sistemática. Descubren enfermedades contagiosas y las expansiones de las enfermedades mediante agua, como la tuberculosis, y son los primeros en utilizar anestesia oral. En 1900, Paul Ehrlich empleó el concepto de bala mágica para referirse a agentes terapéuticos ideales que actuaban de forma específica contra algún patógeno sin ocasionar daños a las células del cuerpo. En pocas palabras, estaba describiendo el concepto de antibiótico. También conceptualiza el principio de receptores específicos y utiliza tinciones. Después de este breve salto al pasado, daremos inicio al tema de farmacocinética. Sin embargo, para poder empezar, daremos un rápido repaso a unas básicas definiciones para poder entender mejor el tema. ¿Qué es un fármaco? Es una sustancia química capaz de interactuar con el sistema biológico. Un medicamento se define como una sustancia química que interactúa con el organismo, capaz de generar una reacción en él con fines terapéuticos. Y una droga es una sustancia que, al igual que el fármaco, tendrá la capacidad de tener una reacción con el organismo, con la diferencia de que éste no tendrá ningún fin terapéutico. El uso óptimo se refiere cuando hay una mayor eficacia con la menor toxicidad y al menor costo. Y la afinidad es el grado de unión de un fármaco a su receptor, para así generar un efecto terapéutico. Estos se unen mediante uniones iónicas, van der Waals, puentes de hidrógeno, entre otros. La farmacocinética estudia lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco, que implica la absorción, que es el paso del fármaco de donde se aplica a la circulación. Sigue la distribución, que se refiere a partir de que el fármaco llega a la sangre, tiene que llegar al órgano diana. El metabolismo, que es la conversión enzimática de una sustancia química a otra, y por último, la excreción, que es la eliminación del fármaco del organismo. La farmacodinamia, al contrario de la farmacocinética, estudia lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. La farmacogenómica estudia variables genéticas que alteran los efectos de un fármaco. La toxicología se encarga del estudio de los efectos nocivos de los fármacos, así como las circunstancias que lo favorecen. La tolerancia se refiere a la disminución gradual y lenta del efecto de un fármaco, a diferencia de la taquifilaxia, que se refiere a la disminución rápida del efecto del fármaco. Potencia es la capacidad de un fármaco de provocar un efecto. Esta se relaciona con la magnitud de la dosis y la respuesta del fármaco. Eficacia se refiere a la capacidad que tiene un fármaco para conseguir un efecto en condiciones controladas, mientras que la eficiencia nos habla sobre la máxima efectividad conseguida al menor costo, y la efectividad se refiere a la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. La toxicidad es una respuesta indeseable del fármaco debido a dosis altas o acumulativas. Una reacción adversa, o también conocida como efecto colateral, es un efecto perjudicial o no deseado, pero a diferencia de la toxicidad, esta se va a dar con dosis normales. Relación eficacia. Toxicidad-valoración conjunta de la eficacia de un tratamiento frente a su toxicidad. Relación beneficio-riesgo son los efectos benéficos o frente a riesgos. La reacción paradójica es una reacción contradictoria a la acción del fármaco, es decir, si se toma un analgésico para aliviar el dolor, la reacción paradójica incrementaría este. Con intensidad nos referimos al nivel del efecto del fármaco en relación a su concentración en sangre y su nivel de efectividad. La biodisponibilidad se refiere a la capacidad del fármaco para llegar a la circulación,
cuánto y qué tan rápido se da en relación a la absorción y la eliminación y la unión a proteínas. La concentración mínima eficaz es cuando el fármaco va a llegar a una cierta concentración sin llegar a la concentración máxima y provoca un efecto terapéutico. Al contrario, una concentración mínima tóxica por arriba de esta dosis máxima genera efectos tóxicos y la relación de estos dos últimos genera el índice terapéutico. Ahora vamos a explicar esta gráfica, los parámetros de la curva dosis-respuesta. La relación de esta gráfica nos la va a dar la concentración del fármaco y el tiempo. Nosotros, al ingerir un fármaco, se va a comportar más o menos de la siguiente manera. En la parte ascendiente hay una etapa de absorción. Esto quiere decir que es desde donde se aplica el fármaco hasta que pasa hacia la circulación. En esta etapa de absorción, el fármaco irá incrementando hasta llegar a su concentración máxima, que es esta. Asimismo, como hubo una etapa de absorción, habrá una etapa de excreción, que es la parte descendiente de esta curva. Esto quiere decir que es cuando el fármaco se va a ir eliminando de nuestro organismo. El área que voy a colorear de color morado se denomina el área bajo la curva. Esta área nos va a dar la biodisponibilidad del fármaco, es decir, cuánto fármaco estará circulando en el torrente sanguíneo. Luego, la dosis terapéutica mínima nos va a estar indicando cuando a una cierta concentración del fármaco va a llegar a causar un efecto sin la necesidad de llegar a su concentración máxima. Y por el otro lado, tenemos la concentración mínima tóxica, que esta vendría siendo arriba de la concentración máxima del fármaco. Si el fármaco llega a rebasar la concentración máxima, puede generar algún efecto tóxico. Y la relación de estas dos últimas que les acabo de explicar nos va a dar el índice terapéutico. La vida media del fármaco es el tiempo transcurrido que va a tardar en caer, más o menos por aquí, el tiempo transcurrido que va a tardar en caer al 50% la concentración del fármaco. En dosis repetitivas, la vida media se usa para diseñar la repetición de las dosis y así llegar a un estado constante, mientras se va eliminando y se vuelve a administrar. Y por último, esta es la concentración mínima, que se refiere a la concentración más baja del medicamento en el torrente sanguíneo. Estas gráficas son gráficas poblacionales que nos muestran la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. La dosis letal 50 es un parámetro en que una población mide si el fármaco tiene una dosis o efecto tóxico. Estas gráficas nos muestran que el 50% de la población estudiada tuvo efectos tóxicos con un medicamento, mientras que el 25% pudo llegar a desarrollar efectos mortales por la dosis letal del fármaco y el otro 25% no tuvo ninguna dosis tóxica. Y la dosis efectiva 50 es cuando a la mitad de la población estudiada le causó un efecto terapéutico, y en esta gráfica nos informa del 50% de una población que tuvo efectos terapéuticos con un fármaco, mientras que un 25% no tuvo ninguna reacción y el otro 25% tuvieron reacciones muy sensibles al mismo fármaco. Hablemos ahora de medicamentos. Existen 3 tipos de medicamentos. El medicamento de patente, el cual es un fármaco que surge de una investigación profunda realizada por un laboratorio. Este mismo laboratorio que desarrolló el medicamento lo produce y se le otorga la patente, que es la posibilidad legal para que se venda el medicamento como un monopolio, es decir, que solamente este laboratorio tiene derecho de venderlo por un tiempo específico. Para esto, la empresa tuvo que realizar una fase previa de clínica y otra fase de preclínica. El medicamento bioequivalente o de genérico es cuando el medicamento ya puede ser vendido por otras empresas. Cuando esto sucede, se suele bajar el precio del medicamento. Esto es posible siempre y cuando el nuevo laboratorio o empresa asegure que el medicamento tendrá un más o menos 20% de eficacia
y eficiencia en relación al medicamento de patente. Este medicamento no tendrá ningún nombre comercial, solo se nombrará por el compuesto principal. Y por último, los medicamentos similares son cuando la patente expira y las empresas pueden sacar el medicamento sin hacer estudios previos, simplemente siguiendo la composición original del fármaco. Ahora pasemos al tema de receptores. ¿Qué son los receptores? Son macromoléculas encargadas de la señalización química de las células. Cuando una hormona o un neurotransmisor, conocidos como ligandos endógenos, se unen a su sitio de reconocimiento, inicia un cambio en la función celular. Todo receptor tiene un ciclo biológico, síntesis, movimiento y desintegración. Existen diferentes tipos de receptores, por su localización, que se encuentran en la membrana externa, en el citosol o en el núcleo, y por su actividad, asociadas a canales iónicos provocando apertura y cierre de canales, acoplados a proteínas G que generan un segundo mensajero o asociados a enzimas que más adelante explicaremos. La farmacología se basa en el principio que dice que se tiene un receptor específico. Los receptores nucleares serán específicamente para moléculas que son lipofílicas, que pueden atravesar la membrana sin necesitar de un receptor. Se unirán a los receptores que están en el núcleo DNA, generando una expansión de proteínas. Los receptores acoplados a proteínas G es una proteína que atraviesa la membrana 7 veces acompañada de un complejo de 3 unidades, alfa, beta y gamma, quienes se van a activar por un GTP, una guanina trifosfato. Esta va a fosforilar a una de estas subunidades, es decir, la enzima va a agarrar un fosfato y lo va a llevar a otra enzima y se va a convertir en una subunidad alfa con GTP, la cual se va a separar y va a activar a los adenilatos ciclasas de AMP y AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, que son dependientes del AMP cíclico. Esta proteína fosforila un fosfato de un ATP y lo activa o desactiva. Receptores de tirosinquinasa responden a hormonas. Son dímeros separados que cuando llega el estímulo se juntan y se fosforilan uno al otro, activando a la fosforila tirosina, que va a provocar que se active o desactive una reacción celular según sea el caso. Los canales iónicos son proteínas transmembranales en la membrana celular. Los canales iónicos actúan a favor del gradiente de concentración. Hay de sodio, potasio y calcio. Este se encuentra en 3 estados: cerrado. Después sus compuertas se abren al recibir una señal para permitir el paso y tiene un periodo refractario, en donde aunque lleguen señales, este no va a abrirse. Hablemos bien entre las propiedades de las interacciones entre el fármaco y el receptor. Hay 3 propiedades de las interacciones entre el fármaco y el receptor. Tenemos la especificidad, la afinidad y la eficacia. La especificidad es la selectividad por el cual un fármaco se une a un receptor determinado y no a otro, por lo que la especificidad es recíproca. Este no es afín a este receptor, por lo cual no se va a unir. Tenemos la afinidad, que nos dice la capacidad del fármaco para unirse a un receptor determinado, formando un complejo fármaco-receptor, por la cual la ocupación del sitio se va a regular por esta afinidad. Y la eficacia. La eficacia regula una respuesta celular, ya que esté el complejo fármaco-receptor, esta va a regular una respuesta ya adentro de la célula. Sabiendo las propiedades de la interacción fármaco-receptor, podemos comenzar a hablar de los agonistas y antagonistas. El agonista es cualquier sustancia activa que imita la acción del ligando endógeno activando al receptor, y el antagonista es una sustancia química o molécula que ocupa el sitio activo bloqueando al receptor. La unión entre el receptor y el sitio activo del fármaco se da mediante enlaces químicos. Tenemos 2 tipos de agonistas, el puro y el parcial. El puro va a presentar una eficacia similar o superior a la de el ligando endógeno, mientras que el parcial sí va a presentar una afinidad. Sin embargo, esta va a ser menor
que la del ligando endógeno. Y tenemos también dos tipos de antagonistas, el competitivo y el no competitivo. El competitivo va a competir con el agonista para unirse a un receptor. Aquí podemos ver que este se unió, pero este no. Y en el no competitivo, al contrario del primero, no van a competir por ningún lugar, debido a que cada uno va a tener su sitio activo. La curva de la cinética enzimática es la velocidad de las enzimas. En este caso, muestra la velocidad enzimática va en aumento de acuerdo a la cantidad. Y aquí tenemos una velocidad enzimática que aumenta constantemente. Y aquí hay una con un inhibidor, que es esta. Y aquí nos dice que en algún momento de la curva, en donde se detuvo y regresó a su velocidad inicial, es que se encontraba el inhibidor. Hay muchos fármacos que actúan con inhibidores, como el omeprazol, que inhibe el ácido clorhídrico en el estómago. El inhibidor suicida se une al receptor y se queda fijado, ya no vuelve a salir. Estos no tienen antídotos y generalmente suelen suceder con los venenos. Vamos a hablar de las curvas pendientes. En las siguientes gráficas podemos ver tres tipos de pendientes: la marcada, la gradual, la sigmoidal de potencia, quienes están determinadas por la unión del fármaco a sus receptores. La pendiente sigmoidal de potencia muestra la comparación de dos fármacos para ver cuál es el más potente. Recordemos que la potencia es la capacidad del fármaco de tener un efecto y está directamente relacionado con la cantidad de la dosis. En esta tabla se observa cómo el medicamento A es más potente porque necesita una menor dosis para tener un efecto terapéutico, mientras que el fármaco B necesitó más dosis. La pendiente marcada corresponde solamente a un efecto de todo o nada, que nos dice que se necesita una cantidad específica de receptores para lograr un efecto. En esta gráfica observamos un ejemplo del todo, donde con una cierta cantidad de dosis el fármaco se unió al 100% de sus receptores para alcanzar un efecto terapéutico. La pendiente gradual. El fármaco se fue uniendo a sus receptores lentamente hasta llegar a un efecto terapéutico. También podemos relacionar el efecto techo. Quiere decir que no importa la dosis que tomes, su efecto nunca va a aumentar. Esto quiere decir que la relación de diferentes fármacos dependiendo de su eficacia. El medicamento A tendrá un efecto del 100%, el medicamento B uno del 50% y el medicamento C tendrá solamente un efecto del 20%. Considerando que estos medicamentos son analgésicos, si alguien tiene un dolor del 100%, pero se toma el analgésico C del 20%, aunque esta persona tome más dosis del medicamento C, nunca alcanzará un efecto del 100% e incluso será más probable que alcance una dosis tóxica antes de que alcance el efecto del 100%. Hay diferentes vías de administración, como lo es la intravenosa, la intramuscular, la rectal y la vía oral. Hablemos un poco de ellas. En la siguiente curva de las vías de administración se muestran biodisponibilidades distintas, diferentes formas de absorción y excreción. En la vía intravenosa, que es la curva roja, no tiene una fase de absorción debido a que se administra directamente al torrente sanguíneo y tiene una concentración muy alta e inmediatamente es excretada del organismo. La vía intramuscular, que es la verde, se observa una concentración inicial muy alta, la fase de absorción es pequeña y una rápida eliminación. La vía rectal, que es la morada, tiene una absorción muy rápida, debido a que el recto es una zona muy vascularizada, que hace que el fármaco llegue más rápido al torrente sanguíneo y por lo mismo su eliminación también sea rápida. Y la vía oral tiene una absorción y una excreción constante. ¿Qué es la transducción de señales? Es la transformación de un tipo de señal o energía en otro de otra naturaleza distinta. Se coordinan diferentes funciones por medio de mensajeros. En la transducción de señales vamos a tener a una molécula de señalización extracelular que va a enviar un mensaje y nos va a activar un receptor en la superficie celular. Esta va a traducir una información y va a alterar moléculas intracelulares para realizar una acción específica. Tenemos señales endocrinas, paracrinas y autócrinas.
En las señales endocrinas, estas van a circular por el torrente sanguíneo y tienen una respuesta lenta, pero una ventaja es que se producen en un lugar y actúan en otro. Por lo mismo, quiere decir que estas son a distancia y tienen larga duración. Estas células liberan hormonas al suelo. En las señales paracrinas, las células actúan sobre células cercanas a ella misma y esto hace que tengan una respuesta local. Esto quiere decir a corta distancia y actúan sobre células específicas. La célula libera al intersticio. Y por último están las señales autocrinas. Quiere decir que la célula produce lo que ocupa para ella misma. Estas afectan a todas las células del mismo tipo que el emisor. Las características de acción hormonal son la redundancia, que quiere decir que se envía la misma señal varias veces para confirmarle la acción a realizar a la célula. La amplificación. Si la información es importante, se va a amplificar o se va a transmitir. Esta es local. La integración. Mandan varias señales, pero después de procesar la información, se decide qué acción es la más importante a realizar para hacerla primero. Y la cooperatividad, donde el receptor y el mensajero actúan como complementos para generar una nueva señal. Segundos mensajeros. Las hormonas son los principales mensajeros que transducen señales. Son formados a partir de una transducción de señales. El calcio es relacionado con la contracción muscular, la liberación de neurotransmisores, visión y proliferación. El óxido nítrico se origina a partir de la arginina y oxígeno por la enzima nitrato sintasa. Produce la relación del vaso. El AMP cíclico se produce cuando hay poca energía en el sistema. Los mensajeros pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Los hidrofílicos necesitan de un receptor porque debido a que son polares no pueden atravesar la membrana. Y los lipofílicos son apolares, por lo que estos pueden atravesar la membrana hasta llegar al núcleo y dejar su propia señal. Hablemos ahora de los efectos placebo y nocebo. La eficacia de un medicamento no solo depende del fármaco y su químico, sino que también se debe a la percepción de las personas. A esto se le llama efecto placebo. En pocas palabras, es el efecto de que mientras una persona crea más en algo, tendrá mayor eficacia. Por el contrario, tenemos el efecto nocebo, que es cuando el paciente cree que tendrá efectos tóxicos. Para estos efectos influyen muchas cosas, como el sabor, en donde un sabor amargo es más efectivo que un insípido, la forma, donde se cree que mientras más grande, mejor, el precio, donde lo más caro es mejor, y las vías de administración. ¿Qué es la receta médica? Es un documento legal para prescribir la medicación al paciente para su dispensación por parte de farmacéuticas. Consta de la inscripción, que se refiere al nombre de las sustancias de los medicamentos, la suscripción, que es el modo de preparar dichas sustancias, y la instrucción, que es la forma de administración. Los datos que debe llevar una receta es la identificación correcta y completa del paciente y del médico tratante, la firma del tratante y su permiso de ejercicio de la medicina. También se debe de tener la fecha y el lugar, la identidad del fármaco, si es genérico o de patente, y la cantidad y la forma de administración. Entre las opciones para recetar, siempre se debe elegir la aproximación del diagnóstico al síntoma, la mayor eficacia, eliminar la enfermedad con más certeza y menor tiempo, mayor seguridad, menores reacciones adversas, con una fácil administración, comodidad, menor costo al paciente. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los fármacos por grupo y receta. En el grupo 1 solamente se van a vender con receta. El grupo 2 solamente con receta, pero se va a retener en la farmacia. Solamente se venden 2 cajas como máximo y se registra en la farmacia. El grupo 3 se vende con receta. Se puede surtir con la misma receta 3 veces. Después de esto se les va a retirar la receta. El grupo 4, que es una receta médica resurtible tantas veces indique el médico. El grupo 5 es solamente lo venden sin receta, pero en farmacias. Y en el grupo 6 se vende sin receta en otros establecimientos. El proceso de una receta debe estar basado en fuentes de información que tienen diferente grado de evidencia.
Estas fuentes se clasifican en primarias, que contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas y libros. Secundarias, que son fuentes que organizan e interpretan las fuentes primarias, como índices o catálogos. Y las terciarias, que contienen información sobre las secundarias. Una forma de evaluar una revista o artículo es por las veces que se ha citado este mismo. A base de esta cantidad de citas se obtiene el factor de impacto. Su clasificación se da por la pirámide 6S. En la base tenemos a los estudios, que son artículos originales publicados en revistas. Después tenemos la sinopsis de estudios, que son resúmenes estructurados de evidencia de estudios. Sigue la síntesis, que son las revisiones sistemáticas. El tercer nivel son las sinopsis de síntesis, que son resúmenes estructurados de evidencia de síntesis. En el segundo nivel son los sumarios, que son libros basados en evidencia, como las guías de práctica clínica. Y en el primer nivel tenemos a los sistemas, que son sistemas de soporte de decisión informatizada. Se tiene una escala para evidencias de la información. En primer nivel tenemos a la evidencia que se basa de datos derivados de metaanálisis de ensayos controlados con un gran número de pacientes. Después, tenemos la evidencia que se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias y un número reducido de pacientes con sesgos como índice de abandono. Y por último, la evidencia basada en datos derivados de la opinión de expertos, informe de casos. Cuando no hay evidencia, hay clases de recomendación de la información. El primero es el recomendado. Se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. El segundo es recomendado en la mayoría de los casos. La prueba o tratamiento dado generalmente es considerada útil y está indicada en la mayoría de los casos. El 2B es recomendado en algunos casos. Esto significa que la prueba o tratamiento puede ser útil y está indicado en algunos casos, pero no en la mayoría. Y en el tercero tenemos al no recomendado, que significa que la prueba o el tratamiento no es útil. PICO es el acrónimo que nos va a recomendar buscar información o hacer preguntas. La P se refiere al paciente o a la población estudiada. Son sus características. La I significa intervención o intención y se refiere a lo que se le va a hacer a la población, el método de prevención, el diagnóstico, entre otras cosas. La C significa comparación, cómo se va a evaluar, contra qué y en relación a qué. Y la O viene del inglés outcome, que es el resultado esperado. El metaanálisis es una técnica estadística que sintetiza datos de una colección de estudios, encargada de cuantificar el tamaño de efecto de una determinada intervención o asociación. Este tiene que tener exactitud. Se refiere a la cercanía de la medición de la verdad. También tiene que tener precisión. Él se refiere a la cercanía de la agrupación de un grupo de resultados. Veracidad es la cercanía de un grupo al valor verdadero y el sesgo, que es la diferencia entre las mediciones y el valor de referencia. En el siguiente esquema podemos observar dónde se van a interpretar las medias con su intervalo de confianza. Siempre va a haber quien va a estar a favor de la intervención o a favor del control. Por supuesto, también habrá un efecto nulo. En este esquema, el símbolo simboliza el resultado global que nota el grado a favor o el grado a favor de la intervención o del control. El código ATC es un sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química. Es un índice de sustancias farmacológicas organizadas por grupos terapéuticos, creada por la Organización Mundial de la Salud y está estructurado en 5 niveles por números y letras que designan el órgano o sistema en que actúan, la acción terapéutica, el mecanismo farmacológico, químico y el principio activo. LASA, Looks Alike, Sounds Alike. Son medicamentos con apariencias y o sonidos similares. Esto llega a causar hasta el 5% de muertes por medicamentos. Para evitar esto, hay las siguientes recomendaciones: escribir de forma legible, tener una comunicación oral clara con el paciente, no tener abreviaturas en las recetas, especificar la ruta de administración, la concentración del fármaco y las instrucciones. Para el artículo de elección personal, decidí escoger este de la
revista Science titulado Cuando lo profesional se vuelve personal por Emiliano Rodríguez Mega. Este artículo nos habla de las acusaciones y denuncias de varias científicas ya formadas o en formación que acusan de acoso sexual y abuso de poder del genetista de plantas Jean-Philippe Bill Calzada. Él es un investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad de México. Estas denuncias nos mencionan que han sucedido desde el 2013 al 2019 y anuncian acciones sexuales y emocionales inapropiadas por parte de este genetista, en donde después de ser rechazadas, se llegaron a tomar represalias profesionalmente hablando. La mayoría de las denuncias acusan un abuso de poder por parte de este investigador para violentar a las mujeres de forma sexual o emocional. Así lo dijo Verónica Cruz, directora de una organización feminista llamada Las Libres. A pesar de estas demandas, Jean-Philippe niega todas sus acusaciones e incluso algunas de las personas que trabajan con él han escrito cartas apoyándolo. Esto de manera anónima para que no se pueda malinterpretar a que lleguen a tener algún tipo de ventaja sobre la situación. Mientras, el director de Sinvestad, que es una institución que incluye la institución Lamhebio, en donde trabaja este genetista, dice que se encuentra en un problema porque pues no sabe si permitir o no relaciones entre los colaboradores y trabajadores de sus instituciones. Una de las demandantes es la científica Cibrián Jaramillo. Ella inició como una profesora adjunta, pero ahora es una renombrada científica que estudia genómica molecular de reproducción de plantas, chiles, maíz, entre otras cosas. En su denuncia, ella hace mención de la insistencia por parte de Bill Calzada en llevarla a hoteles, en besarla o en las llamadas que recibió por parte de él, donde él se hacía el mártir y le lloraba y le juraba amor. Todo esto aún cuando Jaramillo se negaba rotundamente a sus insistencias o a sus invitaciones. Otra demandante es María Ávila. Ella es una genetista de la UNAM y en 2020 tuiteó sobre su experiencia con Bill, en donde ella decía que cuando lo conoció a él por primera vez, le pidió hablar de manera privada y después de estar hablando, él dio a conocer su poder y después le hizo propuestas indecentes. Y cuando ella en un futuro se negó a trabajar con él, Bill la tachaba de manipuladora con sus demás colegas. Fue por medio de este tuit que María recibió diversos mensajes de diferentes personas que le hacían saber acerca de problemas de acoso, incluyendo a Philip. Hay más denuncias donde hablan de cómo Bill enviaba poemas con connotaciones sexuales, les ofrecía alcohol o hacía proposiciones románticas sexuales a sus trabajadoras o a sus colegas, presionándolas para mantener algún tipo de relación con él, y ellas, al momento de negarse, siempre había una repercusión laboral. Sin embargo, Bill Calzada siempre ha negado este tipo de acusaciones. Por supuesto, hubo varios colegas que, por el contrario, declararon nunca haber sufrido ningún tipo de acoso o abuso por parte de este investigador. Sin embargo, Ávila Arcos recibió un comunicado donde se le informaba que la investigación acerca de estas demandas de acoso sexual había terminado y que iba a haber una posible sanción para Bill. Sin embargo, no se menciona qué sanción y cuándo. Se cree que habrá una audiencia para que el acusado pueda defenderse. Escogí este artículo porque me parece alarmante la manera en que no solo científicos, sino muchos hombres de poder e incluso quienes no poseen poder alguno salen impunes ante estas situaciones. Desafortunadamente, el abuso de poder y el acoso sexual son cosas que se viven en todos lados y a toda hora. Muchas gracias por ver este video.